Y ya estamos en el sede de Latidos Andinos de Rosita Salaverry con Isaura de los Andes. ¿Cómo está Isaura y su grupo? Los Legales del Perú. ¡Caramba! Tan pila los muchachos, Isaura. ¿Cómo estás, Isaurita? Cuéntame. Muchísimas gracias, Juliancito Peña, muy feliz, muy contenta en el set de Latidos Andinos, así que ya estamos felices de poder hacer campaña para nuestra presentación aquí en Lima, en única fecha, el 5 de mayo. Sábado 5 de mayo, Así en el es. Complejo Santa Rosa. Así es, invitar a tu programa, a toda la gente que te ve. Bueno, en Lima vamos a festejar las 5 horas de Isaurita de los Andes porque queremos dejarle bien cansadito a nuestro lindo público y esto será pues en el Complejo Santa Rosa, las 5 horas de tu amiga Isaura. Te adelantas, Pepe, para el Día de la Madre, ¿no? Es un agasajo a mamá y para el Día del Trabajador. 2 en 1. Exacto, así es. Fiesta 3 en 1 puede ser. 3 en 1. 5 horas, Día de la Madre y Día del Trabajador. Día del Trabajador. Vamos a premiar con bastantes regalos a nuestra familia que asista. Los verdaderos hinchas de tu amiga, de tu esclava Isaurita de los Andes, ya que venimos de mucho tiempo a hacer este bonito concierto de 5 horas. Creo que la primera vez aquí en Lima. Es la primera vez y yo pienso que tú, Isaura, como pionera, como grande del guayno sureño, tienes repertorio. Por supuesto, me acuerdo que en el sur siempre hemos cantado 5 horas, 7 horas, hasta 8 horas, ¿no? Entonces aquí en Lima, ¿por qué no? Para nuestros paisanos, para gente del norte, centro y del sur que gustan nuestras canciones. 5 horas con tu amiga Isaura, solitita para ti, el 5 de mayo. 5 de mayo entonces estamos en el Complejo Santa Rosa con la agrupación Los Legales del Perú. Gracias. Chao, Isaura. Suerte. Saludos.